Hola, muy buenas tardes. El día de hoy presentaremos nuestro trabajo final en TFS de la materia Cálculo Vectorial por la Facultad de Ciencias Básicas, en el cual titulamos nuestro proyecto Radio de la Tierra por Cálculo Vectorial. Este trabajo está generalizado por Miguel Ángel Ávila, Jason Danilo Durán, mi persona, María Camila Quintero y Sebastián Zuluaga. El trabajo final de semestre va dirigido al profesor José Martínez y hacemos énfasis en tres facultades, que es la Facultad de Estadística, Facultad de Ingeniería Civil e Industrial y el Departamento de Ciencias Económicas e Ingeniería. En este momento presentamos la tabla de contenido, el cual va a desglosar cada una de las características de nuestro proyecto. En la introducción, hacemos énfasis al primer científico que tuvo la medida del radio de la Tierra, Eratóstenes, una contribución que generó a la ciencia y la astronomía para el trabajo sobre la medición de la Tierra. Para ello podemos desglosar varias acciones directamente como la topografía, el cual se podría medir entre altimetría y planimetría, y en ella desglosamos ciertas cualidades que se dio cuenta mientras pues en ciertas ciudades Siena y Egipcio el sol estaba directamente sobre la cabeza del observador al mediodía del solsticio de verano, en Alejandría, en la ciudad ubicada a 5.000 estadios, cuando eso las medidas se nos daban en este momento en ciertos parámetros por longitudes conocidas, y a la actualidad 800 kilómetros hacia el norte de Siena. Luego observamos los objetivos. En el objetivo general queremos plantear lo que es el método demostrable junto a los conceptos vistos en el curso de cálculo vectorial para poder obtener cierta medida del radio del planeta Tierra, realizando y haciendo énfasis directamente en lo que obtenemos como integrales dobles e integrales triples para generar el volumen de una esfera y poder obtener las medidas de nuestras longitudes. En los objetivos específicos, analizamos el método de Eratóstenes que especifica la obtención del radio de la Tierra, una asignación directa desde el punto central hacia las medidas en unas coordenadas polares. Plantear una integral que reúna los conceptos analizados, una integral que conlleve directamente lo que es los puntos claves en los cuales se analizan las medidas de longitud, las medidas de volumen y las integrales que conllevan al concepto de generalización específica. Desarrollar y evaluar la integral planteada para obtener el valor de la Tierra. Bueno, ahora tenemos la metodología y buscaremos la mayor información posible de diferentes libros y en la web sobre esta aplicación del cálculo vectorial al radio del planeta Tierra, establecido por Eratóstenes, que fue la persona en la que nos basamos la teoría. También vamos a buscar las características, sus condiciones de uso y también sus propiedades. Teniendo clara la aplicación, se analizará de acuerdo a los hallazgos establecidos por este matemático y tendremos dos puntos referenciados en el planeta para tomar las medidas. El primero es en Alejandría y el segundo en Siena, y se dará una explicación de estos dos puntos planteados. Acá tenemos el cronograma que realizamos durante el procedimiento del trabajo, durante las semanas establecidas. Y aquí tenemos los parámetros. El primero sería, para realizar las medidas es necesario que tengamos en cuenta la hora del sol, y tomar referenciadas la misma hora en los dos puntos de los dos lugares de la Tierra para cada instante. Bueno, el segundo parámetro, teniendo en cuenta el sol, vamos a marcar las posiciones en el suelo verticalmente con un palo que nos da la sombra, y situamos un papel en el suelo para poder identificar sobre la sombra del palo. Cada 5 minutos se marca la posición del extremo de la sombra, así como la hora. La sombra se mueve del este al oeste, al revés del sol, y además hasta el mediodía la sombra disminuye de tamaño, a partir del mediodía aumenta. Entonces tenemos en cuenta las marcas y las horas, analizamos las mismas con el fin de determinar la hora del mediodía y el tamaño de la sombra en este momento, cuando es la sombra más pequeña en el mediodía.
Podemos hacer observando este tamaño de la sombra, cogiendo el valor menor y usar una herramienta para representar el tiempo frente al tamaño, cuya gráfica es una parábola, siendo el vértice de la misma en el punto, que nos marca la hora del mediodía y la sombra del mediodía. El procedimiento con el cual Eratóstenes logró concluir el radio de la Tierra para la determinación del radio de la Tierra se basó básicamente en la problemática de que él se fijó que el Sol daba diferentes tipos de sombra a partir de diferentes horas del día. Para concluir, para llegar a la conclusión de las distancias, tomaba en cuenta el tiempo que se demoraban las caravanas, la caravana que comercializaba entre dos ciudades, partiendo de Alejandría, y se fijó en que estaba alrededor de 157.2 metros cada estadio, a lo que denominaba como unidad de medida. También pudo llevar a cabo una conclusión de que eran 5.000 estadios, toda una circunferencia, y que muchas veces mediría hasta 250.000 estadios. También dijo que para hallar el radio solo tenía que dividir entre dos. Pues esto lo implementó, lo estipuló en el papiro de Rin, y también la longitud del radio sería el resultado de dividir los 250.000 estadios entre 2 por pi, que esto más o menos sería un igual de 39.550.8 estadios. De aquí pudo pues determinar como tal el radio de la Tierra, cambiando la distancia de estadios a kilómetros o metros, y aquí sencillamente tuvo la medida exacta entre el radio ecuatorial y el radio polar. También se puede observar que hubo un error muy mínimo por el cual se puede tener en cuenta que es una medida bastante precisa para determinar el radio de la Tierra. En nuestro caso, cada integrante del grupo se posicionará a una longitud geográfica diferente para poder hacer las mediciones. En el momento de la toma de datos, se realizará un instante diferente para cada integrante del grupo, y así poder comparar los resultados. Las observaciones se han de emparejar de 2 en 2, y por cada pareja se obtendrá un resultado del radio terrestre. Posteriormente, se hará un ejemplo para los cálculos, para facilitar la comprensión de todos los pasos. Los datos requeridos para cada integrante serán: 1. La longitud geográfica del punto de observación, representada con la letra L. 2. La longitud del objeto para provocar sombra, representado con la letra D. Y 3. Longitud de la sombra medida, representado con la letra X. Para concluir, nos resulta sorprendente que se llegó a estas conclusiones con esta rigurosidad hace 24 siglos, más de 2 milenios. Además, dio un argumento irrefutable para sostener la afirmación de que la Tierra es esférica, concepción de la que no estaba extendida en ese tiempo. Bueno, sabemos que la forma de la Tierra no es totalmente esférica, sino que podemos tener en cuenta que es una forma elipsoidal. Aquí podemos observar la tangente, todos las rectas que se le han tomado para poder tomar las medidas. Como habíamos presentado anteriormente, el triángulo que se forma en esta esfera, aunque como dije no es una esfera sino es de forma elipsoide, podemos calcular el radio de la Tierra. De esta manera hemos hallado el radio de la Tierra, y teniendo en cuenta estos cálculos y bajo los parámetros de la TFS nos enfocamos en producir o en plantear una integral que nos permitiera hallar el volumen de la Tierra.
Podemos observar acá los parámetros. Podemos ver el primer parámetro que son los grados, que está desde 0 a 2pi, de 0 a y de menos b a b, teniendo en cuenta que a y b, esos valores ya los tenemos. De este modo reemplazamos, vamos resolviendo la integral. La integral fue resuelta por medio, aquí están los pasos, por medio de Symbolab, y este es el resultado final. Haciendo uso de la herramienta de Wolfram, podemos observar aquí más específicamente pues el elipsoide que se forma. Tenemos las imágenes pues de los elipsoides, y acá podemos observar la integral. Tenemos el resultado, pues ya lo teníamos anteriormente. Lo que hacemos es reemplazar alfa o a y b como observamos acá, con el valor de 6356. Y por último tenemos que el volumen de la Tierra es este valor.